Hola, buenos días chicos. Bien, pues vamos a corregir el comentario no literario y como os he dicho en el Edmodo, lo vamos a hacer así porque hay algunos de vuestros compañeros que tienen examen de latín, entonces no podrían asistir. Prefiero grabarlo y que lo tengáis como ejemplo y que os sirva para corregir vuestros textos no literarios. Os colgaré también, además de este archivo en vídeo, una copia del documento en PDF, ¿vale? Para que lo tengáis vosotros. Bien, en el comentario no literario teníamos un texto sobre Alicia en el País de las Maravillas, que es una obra de Lewis Carroll y es un texto que aparecía en una revista psicológica, como vemos en la parte de abajo. Y empezábamos, según el esquema que os di yo, a hablar del tema, argumento y estructura, que es una cosa que hemos trabajado un montón de veces a lo largo de todo el año. Bien, empezamos con el tema y sabemos que en el tema tenemos que ejemplificar de manera muy clara y muy precisa, en muy pocas palabras, todo lo que viene en el texto. ¿Vale? Aquí te dice, a continuación procedemos a comentar el texto que nos ocupa. Comenzamos con el tema del fragmento que podríamos concretar en la ejemplificación de cómo Alicia en el País de las Maravillas trata aspectos psicológicos, culturales y sociales. Eso es lo que hace el autor de este fragmento a lo largo de todo el cuerpo central del artículo, en todo el segundo párrafo. ¿Vale? En cuanto al argumento, y aquí expresamos con nuestras palabras lo que él está contando para que quien me corrija o vea mi comentario sepa que realmente lo he entendido. No es hacerlo tan breve como el resumen, sino es contar con mis propias palabras qué es lo que dice ahí. ¿Vale? Y yo os pongo, en cuanto al argumento, el texto nos habla de que la obra de Carroll trata todo tipo de temas mezclando realidad y ficción. Nos detalla cómo se lleva a cabo este procedimiento. La caída de Alicia por el árbol puede ser una señal del inicio de la adolescencia y la oruga patentiza las dudas de la pubertad. El sombrerero loco sería una llamada contra la vida rutinaria. También nos menciona el oficio del autor, que el oficio del autor, en este caso de Carroll, influye en la novela con la continua inclusión de material matemático. Asimismo, la reina de corazones serviría para censurar a los gobernantes de su época. Por lo tanto, psicología, cultura, ciencia y sociedad son partes conformadoras de la obra. Vale, de esta manera estoy diciendo con mis palabras y sin copiar cosas del texto de lo que va. Perdonad porque hay alguna expresión, le estoy viendo aquí ahora alguna errata porque lo he hecho bastante rápido para que lo tuvieseis cuanto antes. Luego pasamos a hablar de la estructura. En cuanto a los comentarios literarios, yo os hablaba de que no era significativo hablar de la estructura externa, que era hablar de las partes, pero en un comentario no literario, hacedlo. Sobre todo porque el año que viene os lo van a pedir en la EBAU. Este texto, si lo tenéis como ejemplo para el examen del próximo día, pero también como ejemplo para el año que viene, os va a servir y os va a ser muy útil, y si sabéis hacer esto, aprobaríais sin problemas un examen de la EBAU. Lo único que tenéis que hacer es seguir practicando, ¿vale? Bien, la estructura externa del fragmento está formada por un título, lo menciono porque aparece, y especialmente 3 párrafos, ¿vale? Eso es algo muy sencillo. Seguidamente, la estructura interna se distribuye en 3 partes. La estructura interna es decir, ya lo sabéis, distribuyo el contenido, ¿vale? Para decir cómo se distribuye lo que está escrito en la obra, y es aconsejable no poner más de 3 partes, es una cosa que os dije en las instrucciones del otro día, ¿vale? La primera parte se correspondería con el primer párrafo, donde se nos habla de lo mucho que ha influido la obra de Carroll tratando los temas o los problemas de su época. Bien, el primer párrafo, la segunda parte coincidiría con el segundo párrafo. Aquí el autor nos muestra ejemplos concretos de los temas tratados en el libro, ¿vale? Para ejemplificar lo que dice en el primer párrafo, ¿vale? Y la tercera parte está incluida en el último párrafo y vuelve a retomar lo dicho en el párrafo inicial. Por lo tanto, podemos decir que el texto tiene una estructura encuadrada, pues la misma idea sirve para abrir y cerrar el fragmento. O sea, tengo 3 partes. La primera y la última se repiten, no son prácticamente lo mismo, por eso decimos que es una estructura encuadrada. Esto es importante, es una cosa que os colgué en el vídeo que os hablaba de los textos expositivos. Una estructura encuadrada es cuando empiezo y termino con lo mismo. Y teníamos también la estructura analizante y la estructura sintetizante, ¿vale?
Eso miradlo en vuestro libro de texto, no me detengo ahora porque si no, no nos da tiempo, ¿vale? Estoy justificando sobre todo, tengo que ubicar las partes y decir algo de ellas. Bien, pasamos a hablar de las tipologías textuales. Procederemos ahora a analizar la tipología del texto. Vemos que se trata, en cuanto al contenido, de un texto humanístico. Y esto lo sabemos porque, según lo que habéis estudiado, los textos humanísticos tratan un tema relacionado con la naturaleza, cultura o personalidad del hombre. Algo similar pone en vuestro libro de texto. En este caso concreto, mezcla literatura, psicología y el estudio social. Todas las ciencias humanas, psicología, historia, filología, estarían dentro de los textos humanísticos. Alguien me preguntaba que encontraba rasgos de un texto científico, pues, y lo decía de manera, pues con bastante coherencia, porque aunque tengamos disciplinas humanísticas, tienen ciertos contenidos o cierto vocabulario que puede ser propio de la ciencia de la lengua que está estudiando. Pero para no complicarnos y sobre todo porque en la EBAU nos van a pedir cosas muy concretas, en vez de entrar en ese tipo de contradicciones, lo que tenemos que hacer es decir, trata un tema relacionado con la filología, la literatura, la psicología o todo esto, pues estamos hablando de un texto humanístico, ¿vale? Y no me complico más. Es además un escrito divulgativo, alguien me han dicho que es especializado, pero es porque vosotros todavía tenéis un lenguaje que tiene mucho por desarrollar, tiene todavía mucho potencial, ¿vale? Pero es un texto divulgativo, pues aunque podemos encontrar ciertos tecnicismos propios de las materias tratadas, como ansiedad, paranoica, narcisismo, no hace falta ser un iniciado en lo abordado para comprender lo que el autor quiera contarnos. Habréis tenido más o menos dificultad para entender el texto, pero yo creo que todos, en un sentido amplio, lo habéis entendido, ¿vale? El carácter es especulativo, es una de las características de los textos humanísticos, se encuentra aquí presente en la presentación de la ejemplificación a través de la meditación y el estudio, obviamente, de quien escribe, y no de la experimentación científica propia de otras ciencias. Todo lo que el autor dice se debe o está sacado de su propia reflexión personal y no de la experimentación. Vale, aunque el autor trate de dar un tono objetivo a lo que presenta mediante el uso de presentes, está, parece, usa, es un fragmento subjetivo, ¿vale? Quiere darle tono de objetividad para darle más seriedad, pero es un fragmento subjetivo, pues está basado en las percepciones personales del autor. Una muestra de esta subjetividad sería el uso de términos con un alto valor connotativo, como recuerda, refleja, exagerada, prepotencia, despóticamente, bueno, o el empleo de sustantivos abstractos como pesadilla, educación, costumbres, libertad, aventura. ¿Veis que todo lo que estoy incluyendo lo explico bien? Siempre lo dejo explicado y cuando es posible, si la explicación no es suficiente, lo que hago es incluir también ejemplos, hacer las dos cosas, ejemplos y justificación, ¿vale? Para que, sabéis, igual que en las figuras literarias, una figura literaria no tengo que hacer una enumeración de cosas, sino lo que tengo que hacer es justificar todo lo que pongo, menos, en este caso, es más, ¿vale? Al mismo tiempo diremos que nos encontramos ante un texto expositivo. Hemos hablado del tipo de texto que es desde el punto de vista del contenido. Desde el punto de vista de la estructura, es un texto expositivo, pues el autor nos presenta una serie de ejemplificaciones en el cuerpo central que sirven para ilustrar o explicar la idea que presenta al principio y al final de la importancia de Alicia en la cultura contemporánea. No es argumentativo porque no intenta convencernos de nada. No es periodístico porque no informa. Podríamos considerar que puede ser un artículo de opinión, pero al estar dentro o incluido dentro de una revista psicológica, creemos que puede ser un artículo que tiene características expositivas más que un artículo propiamente periodístico, ¿vale? El uso del presente que mencionábamos, la predominancia del indicativo y la presentación de las ideas con aspecto de objetividad refuerzan el carácter expositivo. Finalmente, acabamos como siempre con una conclusión que lo que hago es recopilar, porque algunos tenéis dudas de cómo hacer esto, recopilamos un poco todo lo que hemos dicho anteriormente, ¿vale? Para concluir y a modo de recopilación diremos que la revista Mundos Psicológicos nos presenta un texto expositivo, pues pretende explicarnos un tema con claridad, de temática humanística por su contenido, subjetivo, aunque busca apariencia de objetividad para mostrar un estudio serio y razonado sobre la obra de Lewis Carroll. Con esto creo que tendríamos un texto bastante claro y ajustado de lo que nos está queriendo decir el autor de la obra. Algunos de vosotros lo habéis hecho bastante bien. Quedaos esto como ejemplo para corregir vuestros textos y para preparar el examen del próximo día. Vale, hasta ahora.